Buenas noches a todos. Empezamos a las 7:05. Saludos, buenas noches. Hola. Échale hambre. Pero para que me firme. Él me trajo una factura. ¿Cuál? La de la pizza. ¿Y cuál? De la cadena, Un del momento. trago. No. Mira ahí donde está llamando. Aunque él sacó una copia ahí. Bueno, pero si Dime. no sacó eso. Espérate, yo no tengo aquí. ¿Dónde lo cojo? Te parece que fue por el brazo. Yo tengo una. Miren la suya de Price. Buenas noches. Los micrófonos, por favor. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Gracias a Dios estamos bien. Por aquí andamos ya un jueves más, gracias a Dios.
¿Están las personas que les toca exponer hoy? Yo estoy. ¿Tú No estás? sé. El primer tema que vería siendo el segundo tema de la ¿verdad que sí? Recuerden, señores, los micrófonos cuando ustedes entren, estar en mute, porfa. Porfa. Entonces, hoy tenemos la unidad número 2 del módulo 1, que se corresponde a lo siguiente. Vamos a hablar del comportamiento de riesgo social y laboral y de lo que es el contrato de trabajo. Entonces, las personas a cargo de eso son... Mayelin, aquí estoy. Mayelin, y creo que tu compañera me escribió que no tiene internet para poder conectar. Maestro, buenas noches para Adelante. todos. Ajá. Ya aparecí, gracias a Dios se arregló el internet. Ah, y yo estoy bueno. con mi compañera Dinosca. Ah, ok. Entonces, ¿a quién le corresponde primero la parte del comportamiento de riesgo laboral? Buenas noches, a mí, a Jesús Sención, con Mayelin. Adelante, Jesús. Buenas noches. ¿Ustedes van a Espero proyectar estén bien. algo? Dígame. ¿Van a proyectar algo? Sí, mi compañera tiene el material. Ok, déjame darle a permitir para que pueda compartir. Verifica ahí, Mayen, si puedes compartir. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfectamente. Ok. Bueno, esta es la parte de mi compañero Jesús Sención. Él puede iniciar. Adelante, Jesús. Buenas noches, como dije, mi nombre es Jesús Sención. No estuve en la clase pasada porque tenía inconveniente con mi internet, pero aquí estamos. Ah, bienvenido entonces, Jesús. Gracias. Comportamiento de riesgo social y laboral. La noción de riesgo se relaciona con la inminencia, la continuidad o la cercanía de un daño potencial. El término, por lo tanto, está vinculado a la posibilidad de que se concrete un daño social. Por su parte, es aquello relativo a la sociedad o un grupo de individuos que interactúan entre sí y que comparten una misma cultura. Se entiende por riesgo social a la posibilidad de que una persona sufra un daño que tiene su origen en una causa social. Esto quiere decir que el riesgo social depende de las condiciones del entorno que rodean al individuo, como por ejemplo las condiciones económicas, la falta de acceso a la educación, los problemas familiares, también la contaminación ambiental, son algunas de las circunstancias que pueden generar un riesgo social. Lo habitual es que el riesgo social se considere a un respecto de un grupo de personas, como dije anteriormente, en un barrio con una elevada penetración de las drogas y con un alto índice de desocupación. Los vecinos estarían en riesgo social y también existen grandes posibilidades de que la combinación entre el narcotráfico y la adición a la falta de empleo derive un incremento en la seguridad en estos casos, como por ejemplo de robos, asesinatos y etcétera. En otro orden, el comportamiento laboral más a profundo es el estudio y la aplicación de los conocimientos acerca de la forma en que las personas se comportan, es decir, en una institución y con sus compañeros.
para tener una mayor efectividad. Existe un conjunto de fuerzas que afecta a las empresas, las mismas que pueden clasificarse en 4 áreas, que son personas, estructuras, tecnologías y entorno que opera el negocio. Los riesgos laborales han ido cambiando a lo largo de toda la historia. El mismo concepto de riesgo laboral supone un logro porque durante mucho tiempo ha crecido de sentido. El trabajador carecía de cualquier derecho, su trabajo era su vida y su obligación. Se le mantenía para que trabajara y sufría cualquier daño, parcial o letal. Era su suerte. Objetivo del trabajo era obtener unos resultados en el menor tiempo al margen de los costes especiales de los humanos. También tenemos los factores psicosociales y factores psicosociales de riesgos y riesgos psicosociales. Así que se dice, sí, así mismo. En la actualidad, en la literatura sobre el tema existen 3 formas de referirse a los aspectos psicosociales, como factores psicosociales y como los mencioné anteriormente. Frecuentemente se usan como un intercambio y no existe una diferenciación usual y académica neta entre ellos. Sin embargo, el uso de cierta gradación en las connotaciones implicadas quizás sea oportuno para tratar de matizarlas. Los factores psicosociales de riesgo son factores probables de daño a la salud, son negativos y pueden afectar tanto la salud física como psicológica. Los riesgos sociales laborales son situaciones laborales que tienen una alta probabilidad de dañar gravemente la salud de los trabajadores, física, social o mentalmente. Los riesgos psicosociales tienen una probabilidad de generar consecuencias principalmente graves. Entre los factores psicosociales y riesgos psicosociales hay otras diferencias importantes, como los riesgos psicosociales afectan a los derechos fundamentales del trabajador, tales como han sido y recogidos en la mayoría de constituciones nacionales actuales y que por lo mismo tienen forma de protectar legal tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Le dejo con mi compañera Mayelin, que le va a hablar acerca del contrato de trabajo. Muy bien, Jesús. En la parte que decías del riesgo laboral, en la clase pasada, no, fue con otro grupo que yo estaba hablando de eso, que tú decías que se ha cambiado totalmente cómo se veía lo que es el riesgo laboral anteriormente. ¿Por qué? Porque antes no existía ninguna ley que protegiera al trabajador. Entonces, a partir del 2001, el presidente Hipólito Mejía ejecutó la ley se aprobó en el Congreso la ley y el presidente la promulgó, la 87-01, sobre la seguridad social. Entonces, esa ley, aparte de lo que es la seguridad social, lo que ustedes conocen como AFP, y la seguridad, el sistema de salud, lo que ustedes conocen como sistema de familiar de salud, SFS, también incluyó lo que es el riesgo laboral. Entonces, hay una institución que se llama la CISARRIL, que es la encargada de realizar todos esos trámites cuando el empleado tiene algún tipo de accidente en el trabajo. Entonces, del salario que le pagan a los empleados, el empleador tiene que pagar, un 1.15% sobre ese sueldo que corresponde a ese riesgo laboral.
Entonces, cuando a cualquier persona le ocurre un accidente laboral, ya sea de camino a su trabajo, en el trabajo o de camino a su casa a la hora de salir del trabajo, el seguro le cubre ese accidente. Bien. Muy bien. Una pregunta, Sí, profesor, en ese sí. caso. La Idopril, Lo que ¿cuál pasa es es el papel que lo que juega la pasa, Idopril? lo que pasa es que anteriormente se llamaba administradora de riesgo laboral y ahora entonces el instituto y le pusieron otras cosas, pero es la misma ARL. Lo que pasa es que el nombre lo cambiaron el año pasado. Ay, Idopril. Bien. Jesús, Entendido, entendido. de acuerdo. Entonces, Mayelin, tu turno. Buenas noches, mi nombre es Mayelin y voy a hablar sobre el tema el contrato de trabajo. El trabajo es la acción de realizar una obra, labor, tarea u ocupaciones que pueden ser realizados de forma física, manual o intelectual, pero también puede ser más una obligación a la cual se le saca provecho y utilidad para la vida de cada uno. Lo mismo satisface las necesidades individuales y de la sociedad. El contrato no es más que un acuerdo entre el trabajador que se compromete a prestar servicio bajo la subordinación y dependencia de un empleador, a cambio de una remuneración. Solo puede existir si ambas partes están de acuerdo en las obligaciones y en los derechos que dan origen a la relación laboral. El contrato puede realizarse por tiempo indefinido o fijo, o por una duración determinada. Esta duración dependerá del tipo del contrato y de lo establecido en el mismo. Las jornadas de trabajo, según el artículo 146, ¿no quiere pasar ahora la diapositiva? Es todo el tiempo que el trabajador no puede utilizar libremente por estar a la disposición exclusiva de su empleador. La duración normal de la jornada de trabajo es la determinada en el contrato. No podrá exceder de 8 horas por día, ni de 40, ni de 44 horas por semana. Terminará 12 horas meridiano del sábado. Existen 3 jornadas, que es jornada diurna, nocturna y mixta. La jornada diurna es desde las 7 de la mañana, 7 y 8 de la mañana hasta las 9. La nocturna de 9 de la mañana, ya sea hasta las 6 de la mañana. Y la mixta está combinada en las 2. Seguimos con el descanso semanal y los días feriados. Todo trabajador, existen unos artículos, está el 163, donde dice que todo trabajador tiene un descanso semanal ininterrumpido de 36 horas. Ese descanso será convenido entre las partes y puede iniciarse cualquier día de la semana. El artículo 164 dice, si el trabajador presta servicio en el periodo de un descanso semanal, puede optar entre recibir un salario ordinario aumentado en 1% o disfrutar de la semana siguiente de un descanso compensario igual al tiempo de su descanso semanal. Eso es lo que llamamos las horas extras. Artículo 165. Los días declarados no laborables por la institución o las leyes son de descanso remunerado para el trabajador, salvo que coincida con el día de descanso semanal. Están también las vacaciones, la cual el artículo 177 nos informa que los empleadores tienen la obligación de conceder a todo empleador un periodo de vacaciones de 2 semanas
con disfrute de salario conforme a la escala siguiente. 1. Después de un trabajo continuo no menor de un año ni mayor de 5, 14 días de salario ordinario. Después de un trabajo continuo no menor de 5 años, 18 días de salario ordinario. El artículo 178 dice, el trabajador adquiere el derecho de vacaciones cada vez que cumpla un año de servicio ininterrumpido en una empresa, la cual esos días de vacaciones deben pagarlo normal. Elementos del contrato de trabajo. Es el salario. Dice, el salario es la retribución que el empleador debe pagar al trabajador como compensación del trabajo realizado. El salario se integra por el dinero en efectivo que debe ser pagado por hora, por días, o sea, semanas, quincena o al mes, y por cualquier otro beneficio que obtenga en su trabajo. El monto del salario es el que haya sido convenido en el contrato. El salario no puede ser pagado por periodos mayores de un mes. Los salarios correspondientes a las horas de la jornada nocturna deben pagarse a los trabajadores con un aumento no menor del 15% sobre el valor de la hora normal. El salario mínimo, según el artículo 213, es el menor salario que puede convenirse en un contrato de trabajo. El salario de Navidad. El empleador está obligado a pagar al trabajador en el mes de diciembre. El salario de Navidad consiste en la 10ª parte del salario ordinario devengado por el trabajador en el año calendario, sin perjuicio de los usos y prácticas de la empresa. Lo pactado en el convenio colectivo o el derecho del empleador de otorgar por concepto de este una suma mayor. Gracias por su atención. Excelente, Mayelin. Ahí vimos la participación de Mayelin junto a Jesús sobre lo que es el riesgo laboral y los contratos de trabajo. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda sobre la parte de las vacaciones, salario mínimo, salario de Navidad? Ninguna. ¿Se entendió? Ah, perfecto. Sí, muy buena exposición, déjeme decirle, muy, muy buena. Vamos a darle un aplauso. Entonces, ahora vamos a iniciar con lo que es el módulo número 2. Profesor, discúlpame. Ajá. Edinosca, a nosotros nos toca exponer también hoy. Ah, verdad, pero yo Modalidades del ¿qué es lo contrato que de trabajo. tengo? Eso es así. Yo tengo la diapositiva y todo aquí. No. Sí, nosotros se la mandamos por correo y usted Sí, me verificó. Sí, yo la tengo aquí, yo la guardé. Eso fue esta mañana, ¿verdad? Creo que fue ayer. Ayer. Sí, aquí está. Sí, ayer 25. Se ve ahí, ¿verdad? Sí. Muy buenas noches. Mi nombre es Dinosca González y estaré hablando sobre las modalidades de contrato de trabajo con mi compañera Lianet Minet. Puede pasar la diapositiva, profesor. Lo primero que yo les voy a hablar es sobre el artículo 25 del Código del Trabajo, que es el que estamos viendo ahí en la imagen. Primero le voy a hablar sobre el Código de Trabajo. El Código de Trabajo es un libro donde están integradas todas las leyes relacionadas con el trabajo, con el área laboral. Ya sabiendo eso, podemos ir comenzando a desarrollar los diferentes tipos de contratos de trabajo que podemos encontrar.
Según el artículo 25, el contrato de trabajo puede ser de diferentes formas. Puede ser de tiempo indefinido, por cierto tiempo, para una obra o servicio determinado, un contrato eventual por a un evento o circunstancia, un contrato por sustitución de anticipación de la edad o jubilación. También puede ser por una jubilación parcial y también puede ser un contrato de manera por un proceso o por algo minusválido, por un trabajo minusválido. Pase, profesor, la diapositiva. También le estaré hablando sobre el empleo de las personas menores de edad. Según el principio 9 del Código de Trabajo, dispone que bajo ninguna circunstancia los menores pueden emplearse o está apropiado para su edad realizar algún tipo de trabajo, porque ya tienen diferentes obligaciones. Una de las obligaciones principales para un menor de edad es el estudiar. Por eso se le impide que al menor de edad se le sea contratado a cualquier tipo o labor. Podemos ver que el Código de Trabajo también nos planta diferentes artículos que nos desarrollan o nos explican de manera más amplia por qué los menores de edad no pueden ser empleados o pueden laborar. Según el artículo 244, los menores de edad disfrutan de los mismos derechos y tienen los mismos deberes que los mayores, en lo que concierne la ley del trabajo, sin más excepción de lo que se establece en el presente Código Laboral. También el artículo 245 nos dice que se le prohíbe bajo cualquier circunstancia el trabajo a menores de 14 años. También podemos ver que el artículo 247 dice que la jornada de trabajo de menores de 16 años no puede ser extensa o se excede de la hora de 6 horas diarias. No puede ser como un horario de una persona mayor de edad, obviamente, que son 8 horas diarias. También dice que el artículo 247 nos planta que la jornada de trabajo de los menores, ya yo había dicho eso, discúlpeme. El artículo 255 nos dice que ningún menor de 16 años puede trabajar como mensajero o en distribución o entrega de mercancía bajo ninguna circunstancia. También yo les voy a estar hablando sobre la libertad sindical. El presente Código de Trabajo nos explica en el artículo 317 o nos desglosa en qué consiste el sindicato. El sindicato es toda asociación de trabajadores o empleados constituida bajo el acuerdo de este código para que el estudio o mejoramiento o defensa de los intereses comunes de un miembro de trabajadores sea constante y pertinente. Hasta aquí mi exposición. Espero que haya sido de entendimiento y ahora le voy a pasar a mi compañera Liane. Buenas noches. Muy Yo voy a buena tu continuar exposición y discúlpame, muy buena tu exposición. Muchas gracias. Puedes seguir. Puede pasar la diapositiva, por favor, maestro. Y voy a comenzar en esa misma línea con el artículo 324. Los sindicatos de los trabajadores no pueden tener menos de 20 miembros. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Esta es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículos 1, 2, 7 y 23. Las autoridades de trabajo son los órganos del Estado a los cuales le corresponde contribuir con el desenvolvimiento del derecho laboral, así como vigilar su cumplimiento en las empresas y demás centros de trabajo y conocer y resolver los conflictos laborales. Quiero decir 2 artículos de las autoridades de trabajo. Y estos son el artículo 418, que nos dice que la aplicación de las disposiciones de las leyes y reglamentos de trabajo está encomendada, primero, a la Secretaría de Estado de Trabajo y sus defensas, y segundo, a los tribunales. El artículo 419 nos dice
que en todos los casos de conflictos de trabajo, sea cual sea su naturaleza, los empleadores y trabajadores o las asociaciones que los representen pueden acordar su sumisión al juicio de árbitros libremente escogidos por ellos. También les voy a hablar, puede pasar, maestro, sobre las sanciones y responsabilidades. Y las sanciones laboral es uno de los derechos del empresario, quien tiene la potestad disciplinaria para imponer sanciones a trabajadores. El trabajador debe cumplir con las órdenes e instrucciones dadas por el empresario en el ejercicio regular de sus facultades de dirección. Y las responsabilidades o responsabilidad laboral implica ser responsable de nuestras elecciones y acciones dentro de nuestro tiempo, de nuestro trabajo, del cuidado de los procesos que se llevan a cabo, de nuestras relaciones tanto profesionales como personales y también de nuestras emociones y pensamientos. Voy a decir dos artículos también, y el artículo 712 nos dice que los empleadores, los trabajadores y los funcionarios y los empleados de la Secretaría de Estado de Trabajo y de los tribunales de trabajo son responsables civilmente de los actos que realicen en violación a las disposiciones de este código, sin prejuicio de las sanciones penales o disciplinarias que se les sean aplicables. Y el artículo 714 nos dice que las sanciones por violación de las disposiciones de ese código pueden ser penales o disciplinarias. Dos puntos que quiero destacar aquí, que son las sanciones penales se aplican a empleadores y trabajadores. Y también las sanciones disciplinarias se aplican a los funcionarios y empleados de la Secretaría de Estado de Trabajo y de los tribunales de trabajo. Hasta aquí mi exposición y que Dios les bendiga. Amén. Muchísimas gracias. Muy buena tu exposición también. Creo que quedó todo claro por el momento. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Nadie. Bueno, pues muy bien las personas que pusieron la segunda parte del módulo número 1 de formación humana. Con esas exposiciones, entonces, cerramos lo que es este módulo. Entonces, inmediatamente le vamos a dar inicio al módulo número 2. Entonces, ya aquí vamos a empezar a dar los primeros pasos sobre la contabilidad. Nuestro módulo se llama Aspectos Generales de la Contabilidad. Entonces, este módulo tiene como objetivo que las personas participantes estén en capacidad de describir los aspectos generales de contabilidad según su origen. Entonces, ¿qué es la contabilidad? Contabilidad consiste en una técnica que se utiliza para registrar todos los acontecimientos económicos producidos en una empresa de manera sistemática y en orden cronológico, expresados en términos monetarios. ¿Para qué? Para controlar sus recursos y, consecuentemente, informar adecuadamente a sus diferentes interesados. ¿Quiénes son los interesados? Los socios o dueños de la empresa, cuya finalidad es facilitar la toma de decisiones. La aplicación de la contabilidad es orientada a las entidades económicas o empresas, entendiéndose esto último como ente que se dedica fundamentalmente a comercializar, producir mercancías para fines de venta o brindar algún servicio. Entonces, ¿cuáles son los objetivos fundamentales de la contabilidad? Tenemos que promover la eficiencia administrativa, evaluación de políticas internas, desarrollar planes de acción y proyecciones de sus resultados, evaluar la aplicación de los controles administrativos previamente establecidos, determinación de precios de bienes y servicios para establecer precios de ventas adecuados, evaluar el control interno con mira a salvaguardar y proteger sus recursos y
Evaluar la situación económica y los resultados operacionales. La contabilidad fundamentalmente está descrita para estos puntos que le acabo de mencionar. Dijimos entonces que íbamos a tener hoy una exposición por parte de algunos de sus compañeros y mía. Entonces, déjame buscar el material con el que nos vamos a apoyar. Entonces, según el Excel que yo hice, la importancia, la historia, ok, me toca a mí. Ya vimos el concepto, los objetivos, y vamos a entonces hablar un poquito ahora de la historia. De acuerdo a los investigadores de la historia, la contabilidad existe desde las primitivas sociedades humanas. El ser humano ha sentido la necesidad de proteger sus propios recursos, salvaguardándolos de las posibilidades contingencias causadas por la naturaleza y de sus propios semejantes, o sea, el vecino que quería quitarle lo que el otro recaudaba. Esta conceptualización es conservada y aplicada en los tiempos actuales, aunque atendiendo a las circunstancias actuales, para realizar un enfoque más acabado, tratamos la contabilidad clasificada en sus diferentes etapas históricas: edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Entonces, a continuación, va a hablar de la contabilidad antigua su compañera Juana Hiraldo. ¿Estás por ahí, Juana? Sí, ¿Tienes algo que proyectar o sigo con la guía? siga con la guía, por favor. De acuerdo, está bien. Gracias. Primero, buenas noches, disculpen. Yo le voy a estar hablando de la contabilidad en la edad antigua. Decimos que en los primeros tiempos se utilizaba el intercambio de bienes y servicios a través de la ley del más fuerte. O sea, yo, con mayor poder, te exijo a ti un intercambio. Puede ser injusto, no había ningún problema. A través del paso de los tiempos sí se utilizaba el trueque, pero ya con un poquito más de diplomacia. Ya llegábamos a un acuerdo en cuanto al intercambio. A partir de ahí surge la necesidad de llevar un registro de aquellos intercambios, de aquellas cosas económicas. Entonces escribían en los árboles o en la casa, utilizando la pared en rocas. Entonces ahí ellos llevaban el registro. Con el paso del tiempo y analizando que realmente necesitaban otros métodos para llevar dichos registros 300 años antes de Cristo, entonces ¿cómo se llaman? Disculpen. Lo utilizaban en Victoria. Eso los plasmaban en tablillas de barro y su fabricación se le atribuye a los sumerios, los cuales fueron predecesores de los babilonios. Según los datos arqueológicos, las técnicas utilizadas por los sumerios para llevar a cabo dicho registro consistía en tomar tablillas de barro húmedas y lo ponían al sol, luego al caliente, para que se pueda registrar y puedan permanecer. Para asegurar dichos registros, las tablillas, disculpen. Según los estudios realizados al efecto, los registros comerciales más antiguos que se tengan conocimiento se registraron en Babilonia, alrededor de 2.600 años antes de Cristo. Se ha establecido que los mercaderes de esos países ordenaban a sus escribanos a que prepararan los registros de recibos, gastos, contratos, de trueques, venta, préstamos de dinero y otras operaciones de índole comercial, utilizando las técnicas antes referidas.
En vista de que las tablillas de barro presentaban muchas dificultades a través del tiempo para permanecer, tanto en su elaboración como el manejo, las escrituras, los hombres de aquel entonces se vieron abocados a buscar algún sustituto de los medios hasta entonces utilizaban para hacer anotaciones. En tal sentido, tenemos que los egipcios hicieron uso por primera vez del papiro alrededor de 3000 años antes de Cristo. Tal vez en un esfuerzo desesperado por obtener el material que iba a reemplazar la calidad del barro. Con la utilización del papiro y el enorme respaldo dado por los faraones egipcios, la teneduría de libros logró alcanzar un avance nunca visto hasta entonces, y en que precisamente a ellos les correspondía el mérito de ser propulsores de la gran empresa comercial, actividad esta que constituyó la primera razón de ser la contabilidad. El auge de la teneduría de libros en aquellos tiempos fue tal... Teneduría, Juana, que la acentuada del la I. Exacto, disculpe. Teneduría de libros en aquellos tiempos fue tal que los escribanos de estado de los faraones conservaban registros minuciosos de los esclavos, operaciones de cosecha, cuentas y lista de rayas de jornaleros, recibos y pagos de las bodegas que continuaban la tesorería egipcia. Además de los medios antes señalados, usaban en la Edad Antigua para conservar las anotaciones. Tenemos que también se usaban los llamados cuadernos y códigos, los cuales eran fabricados utilizando de 2 a 10 tablillas de madera, cubiertas de cera y unidas con tiras de cuero. En la superficie de estas tablillas se hacían las anotaciones correspondientes mediante la utilización de un hueso afilado o un objeto de metal preparado. Juana, se te fue el audio. Pero en vista de las dificultades que presentaban dichas tablillas en su códice, el cual se hizo en hojas de pergamino y produjo una notable superación a los inconvenientes antes mencionados. Se ha llegado a la conclusión de que el procedimiento de la teneduría de libros fue característica tanto de los griegos como de los romanos, y que aunque sus actividades en este sentido no llegaron a culminar con la utilización del sistema de partida doble, siempre tuvieron conciencia de la imperiosa necesidad de mantener registros eficientes como medio de garantizar un desenvolvimiento más adecuado en sus actividades económicas. Tal fue la importancia atribuida a la teneduría de libros que llegarían a establecer leyes que obligaran a presentar y publicar estados financieros. Y Muy hasta bien. aquí mi exposición. Muy bien, Juana. A partir de ahí, de la edad antigua, cuando comenzaron los registros en papiro, ya eso podría ser guardado con más tiempo, no se destruían tan fácil. Entonces ahí comenzó la teneduría de libros, que es nada más y nada menos que registrar la contabilidad. Obviamente, libros, luego se llama, eso pasó a llamarse libros contables, que lo vamos a ver más adelante y durante toda la clase. Bien, entonces, continuamos con la contabilidad en la Edad Media. Yo chequeé el Excel y nadie quiso participar en esta parte. ¿Alguien aquí que quiera leer sobre la contabilidad de la Edad Media? ¿Quién anda por ahí que quiera leer? Yo, profe. Adelante. A Lady. A Lady. Yo, maestro, entonces, si ella Adelante, tiene Brenda Lee. Sí, inconvenientes. está bien. Perfecto. Gracias, Brenda Lee. ¿Aló? Lo tenía en silencio, profe. Ok. Pues está Brenda bien, Lee, entonces tú ok. vas a hablar sobre la contabilidad en la edad moderna, así que tampoco nadie
tiene esa. Ok. Ujú. Entonces, contabilidad en la Edad Media. Dice, los acontecimientos ocurridos durante la Edad Media y su relación con el proceso de desarrollo de la contabilidad son considerados de poca importancia en la virtud de que durante esta etapa no se observó ninguna variación notable en los métodos y sistemas hasta entonces observados para realizar los registros contables. Además, se considera que en este periodo hubo una escasa conservación de dichos registros. Se ha establecido que el acontecimiento de mayor importancia que se produjo en esta época fue la utilización en Inglaterra de los registros de madera y además hay que hacer notar que aunque las figuras en estacas fueron utilizadas como medios de registros varios, de varios milenios antes de Cristo, esta técnica de registro fue utilizada en Inglaterra hasta después de la era cristiana. Excelente, gracias. Brendali. Acá estoy. Adelante con la contabilidad en la Edad Moderna. Esta etapa se inicia en el año 1453 y culmina en la Revolución Francesa. Durante ella surgen dos grandes acontecimientos que hacen que nuestra disciplina comience a entrar en su etapa de divulgación. Estos son el uso de los números arábicos y la invención de la imprenta. Con la aparición de la imprenta, los estudios comienzan a divulgar sus conocimientos mediante el método de la partida doble. Discúlpame que te saliendo a su interrumpa, Brendali. Grábense bien ese nombre. Partida doble. Eso lo vamos a ver en la contabilidad siempre. Partida doble. Bien. Ok. Puedes continuar. Saliendo a su vez a la luz pública un conjunto de breviarios de cultura general escritos en latín, así como temas variados y valiosos. Según Federico Gertz Manero, en su obra Origen y Evolución de la Contabilidad, 1982, se considera como pionero en el estudio de la partida doble Benedetto Contrugli Rangel, nativo de Dalmacia, autor de ella Mercatuare del Mercante Perfecto, obra que terminó de escribir el 25 de agosto del 1458 y sin embargo no fue publicada sino hasta el 1573. Se conserva un ejemplar de la Biblioteca Marciana de Venecia. Cabe aclarar que en la historia de la imprenta se especifica que en 1494 se estableció en Venecia el impulso alemán Aldus Mauritius. El libro, por cierto, muy bien estructurado, es un pequeño tratado de instrucciones para la práctica del comercio. La contabilidad es tocada de una manera breve en un corto capítulo, pero en forma suficiente explícita como para establecer la identidad de la partida doble. Señala el uso de 3 libros: cuaderno mayor, guiomale diario y memoriale borrador o recordatorio. Establece la circunstancia de que el cuaderno debe tener un índice para facilitar la identificación de la cuenta rápida. La obra establece que el borrador se debe transportar las partidas al diario y del diario al mayor, así como registrar en el diario todo el capital, que al final de cada año se debe compilar del libro mayor el balance, y que todas las ganancias o pérdidas se deben pasar a la cuenta del capital. Oigan, ¿desde cuándo estamos hablando de contabilidad? 1457. Y según lo que se hacía en esa época, que era transportar la partida al diario y del diario al mayor, se está haciendo igualito. La contabilidad así mismo que se aprende y se trabaja de la misma manera. Puedes continuar.
En el año 1494 se imprime en Venecia el libro de Fray Luca Paciolo, que lleva por título Summa de aritmética, geometría, por proporciones et portionalita, constituyendo la primera obra publicada relativa al sistema de contabilidad por partida doble. Aunque no es un libro que trata de manera específica sobre la materia contable, incluye de manera detallada el sistema de 2 entradas. Cabe destacar en esta época histórica, Edad Moderna, que en el 1633, Ludórico Florid, jesuita, escribe para beneficio de las residencias de su orden un libro que es publicado en Palermo bajo el título Trato del modo de tener. Libro doppio doméstico. De él se puede decir que fue el primero que distinguió claramente la balanza de comprobación, su correcto uso y la adecuada forma de cerrar los libros mediante ella. Analizó la presentación de estados financieros y su significación. El primero que lo usó con fines de información referente a una situación económica. Muchas gracias, Brendalyn. Siempre. Este punto donde aquí dice de que se cierra la contabilidad mediante la balanza de comprobación, miren, desde el 1490 y pico se está haciendo de la misma manera. ¿Por qué? Porque sin ese cierre y esa comprobación de la balanza, no podemos presentar los estados financieros y mucho menos analizarlos. Entonces, ahora tenemos la contabilidad en la edad contemporánea. ¿Quién tiene ese tema? Dice aquí el Excel que es miscelánea. ¿Está por ahí miscelánea? Yo creo que no, que ya no está conectada. No, ella puso en el grupo que no había llegado a su casa todavía, que estaba de camino. Ah, ok. ¿Quién puede entonces ayudarnos ahí? Yo, maestro, si nadie puede ahora mismo. Yo la cito si se puede. Ah, bueno, ok. Adelante, Elvin. Gracias, Brendalyn. Ok. Contabilidad en la edad contemporánea. A partir de la Revolución Francesa, en 1789, se experimentaron cambios trascendentales, fundamentales, causados por intercambio comercial entre los países europeos y, consecuentemente, por el desarrollo industrial. Al comenzar el siglo XIV, la burguesía de los comerciantes era ya opulenta y el proceso industrial comenzaba su carrera de éxitos. Adam Smith y David Ricardo, padres de la economía, habían echado las fuertes raíces del liberalismo. Fue a partir de esta época cuando la contabilidad comienza a sufrir las modificaciones de fondo y de forma, bajo la tutela en la aplicación de principios de contabilidad. Francia inicia esta reforma al confiar el célebre contador parisino Count Molière la completa reestructuración contable de las finanzas francesas. Otro país que a partir del siglo XIV ha contribuido de manera preponderante al siglo XIX. Sí, perdón, siglo XIX. Ha contribuido de manera preponderante al perfeccionamiento de la contabilidad. Fue Estados Unidos de Norteamérica, el cual comenzó su gran surgimiento económico a partir de su independencia de Inglaterra, pues debido al bloqueo económico que esta última le aplicó, tuvo que industrializarse con la construcción de vías de comunicación, ferrocarriles, la telegrafía, etc. Dame un segundito, déjame ver si esta parte tiene más. Sí. Dale. Okay. En el año 1880, cuando inversionistas escoceses comienzan a adquirir intereses en los Estados Unidos, consideran prudente mandar a sus propios auditores con el objeto de que vigilarán las fuertes empresas constituidas en el nuevo continente. Y es así como establecen en los Estados Unidos
la firma Price Waterhouse y Pitt Margaret Mitchell, que años más tarde y americanizadas se convierte en las dos firmas más importantes del país. Estas dos firmas fueron internacionalizadas y actualmente se encuentran con instalación en la República Dominicana. En las primeras décadas de los años 1900 sucedieron acontecimientos que incidieron de manera sustancial para que la contaduría se encuentre en el sitial que hoy disfruta. Ellos fueron, entre otros, el desarrollo de las instituciones académicas a nivel superior, la renovación de la literatura, la creación de organismos que agrupan a los profesionales, el fomento de instituciones para la emisión de principios de contabilidad generalmente aceptados y la creación de normas de auditoría, etc. Finalmente, hacemos referencia a la implementación en los tiempos modernos de la nueva tecnología para optimizar el proceso contable. Bueno, sería TIFIN o con fin de brindar informaciones confiables y oportunas. Nos referimos de manera específica al procesamiento electrónico de datos a través del computador. Hasta aquí. Gracias, Elvin. Así es, a partir del 1900 ya se considera que estamos en la época moderna de la contabilidad, donde obviamente con el surgimiento, la Revolución Francesa, todos esos acontecimientos que ocurrieron durante los 1900, pues con esos mismos acontecimientos se fueron perfeccionando todas las disciplinas que usamos, no solamente la contabilidad, sino la administración, el mercadeo, todas se fueron, como decimos, perfeccionando. Entonces, ahora, luego de los años 2000, o mejor dicho, de los 1900 y 2000, con la entrada en vigor de la tecnología, donde hoy hay una cosa nueva y mañana de una vez otra, pues asimismo, la contabilidad va avanzando en este sentido. Ya ahora mismo se usa la contabilidad lo que es totalmente computarizada. Obviamente hay empresas que no pueden y siguen trabajando de manera manual, pero aún así se siguen utilizando los libros contables que vimos que desde la época antigua se viene trabajando con papiros, o sea, seguimos usando el papel, pero ya ahora más digitalizado, con mucho más tecnología y más moderno. Elvin, muchas gracias. Entonces ahora venimos con la contabilidad aquí en el patio, en la República Dominicana. Para esta parte tendremos a su compañera Ariadne y a su compañera Amy. Entonces, ellas hicieron una diapositiva, se la voy a proyectar ahora mismo. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Gracias. Ariadne y Amy, ¿verdad? De ustedes, todo. Buenas noches, mi nombre es Ariadne Suero Tolentino y vamos a hablar de la contabilidad en la República Dominicana. Después de enfocar brevemente el nacimiento y evolución de la contabilidad y su desarrollo en las distintas épocas como antigua, media, moderna y contemporánea, nos enfocaremos en la más precisa posible evolución en la República Dominicana. Es evidente y además natural que para los primeros años y antes de la vida republicana de nuestra nación no existieran abundantes registros contables y mucho menos tradiciones de vocación hacia la organización y superación de esta materia. Las causas promotoras de tal situación son muy numerosas y variadas y además podrán considerarse como base de amplias polémicas entre los versados en la materia de hoy en día. A nuestro juicio, las causas de mayor ponderación son las siguientes. La que sigue, pues. Nuestro país era una nación muy joven con respecto a otros países fuera del continente americano. La economía del país estaba fundamentada principalmente en la agricultura, que se llevaba a cabo a través de medios completamente rudimentarios y precedidos por un desconocimiento casi total de técnicas. La inestabilidad sociopolítica del país como consecuencia de la dominación extranjera sobre nuestro territorio y las
luchas heroicas de nuestros patriotas no dejaban el tiempo necesario para pensar en la ordenación, planeación y activación del quehacer económico de la República. De los antes expuestos, se desprende que la actividad comercial real y efectiva era prácticamente nula, y los registros y anotaciones de las operaciones que se llevaban a cabo eran también muy reducidas e incipientes. De lo antes expuesto, se desprende que la actividad comercial real y efectiva era prácticamente nula. ¿Verdad? Más tarde, las autoridades públicas fueron sintiendo la imperiosa necesidad de crear un sistema que pudiera dar luz sobre horizontes que día tras día iba tomando la economía del país. Para cumplir con este requerimiento histórico, se trajo al país en el 1920 un equipo de personas norteamericanos que tuvieron como nombre Comisión Dowes, la cual se encargó de establecer el primer sistema gubernamental de contabilidad organizada en el país, a cargo de una oficina de contabilidad general. Además, se creó una oficina de presupuesto y tesorería nacional. A partir del año 1929, la actividad comercial del país va obteniendo una notable mejora. La contabilidad va adquiriendo mayor importancia y hace prácticamente impredecible en los establecimientos comerciales más destacados de la época. Los tenedores de libro. Verifica si yo tengo bien la diapositiva, cualquier cosa. En esta que va. No, es evidente. No, es más atrás que ella va. Más atrás. Ah, ok. Aquí, exacto. Es evidente que para la década del 1930 existían algunos institutos que impartían los conocimientos elementales de la contabilidad a las personas que para esos tiempos sentían la inquietud de investigar y prepararse en esa materia, cuya culminación del proceso de aprendizaje estaba sellado con la obtención de título de tenedores de libro. Además, en la ciudad de Santiago funcionaba el Instituto Santa Ana. También es cierto que los jóvenes egresados de esos institutos eran absorbidos por las instituciones estatales y privadas. Y es posible, además, que los servicios prestados por estos estuvieran a la altura de las necesidades de aquellos tiempos. Pero a pesar de todo lo afirmado anteriormente, pronto comenzó a sentirse la necesidad de ir moldeando nuevos técnicos en contabilidad que tuvieran una visión más amplia en su medio de acción y la economía en general. Antes de pasar a mi compañera Amy, quiero decir que de acuerdo con todas las luchas que tuvimos, todos los problemas, no se pudo llevar una contabilidad necesaria en nuestro país. Ya después que todas las cosas se fueron calmando, que las luchas ya se fueron cayendo, se fueron terminando, pues ahí se comenzó a restablecer una contabilidad organizada. Tanto así que tuvimos que traer... Aquí se peleaba mucho. Exacto. Tuvimos que traer a personas norteamericanas para que nos pudieran ayudar con lo que no sabíamos, porque sí sabíamos pelear, pero no teníamos una contabilidad gubernamental organizada. Exacto, y ahí hay que estar en los principios de que todo está hecho. Nadie viene a hacer algo nuevo, innovador, así, porque todo prácticamente es copiado de modelos internacionales. Por ejemplo, en esa época fueron los norteamericanos quienes vinieron a apoyar a que se hiciera una tesorería nacional, una dirección de presupuesto. Actualmente, por ejemplo, la parte impositiva de quienes más nos apoyamos es de los modelos latinoamericanos. ¿Por qué? Porque son estructura más parecida a nosotros que cómo se maneja la contabilidad en Estados Unidos, a pesar de que por algo existen las normas y los principios internacionales de contabilidad, para que al final de cuentas, a la hora de que tú presentes tus estados financieros,
lo puedan interpretar en cualquier parte del mundo. Bien, Exacto. muy bien, Ahora los Ariadne. dejo, ahora los dejo con mi compañera Amy Méndez. Gracias. Pasen buenas. Estaré aquí. Ok, buenas noches. Mi nombre es Amy Méndez, como bien dijo mi compañera, y es mi primera vez en la clase, ya que me tuve que unir un poco tarde porque el correo tarde me llegó, pero bueno. Estas inquietudes no hicieron esperar mucho, ya que en los primeros años de la década del 1940, el ingeniero Juan Parada Bonilla, tras haber realizado un viaje a Cuba y habiendo copiado el sistema de una escuela vocacional de contabilidad de aquel país, somete a la consideración del gobierno dominicano un proyecto tendiente a crear una escuela oficial similar a la existente en Cuba. No habiendo el gobierno aprobado dicho proyecto, por considerarlo de poca importancia, el ingeniero Parada Bonilla, haciendo alarde de una admirable fuerza de voluntad y de una visión histórica proyectada más allá de los años que correspondió vivir, decidió instalar una escuela por su propia cuenta. Más tarde, en el año 1945, el presidente Trujillo, haciéndose eco de la labor que venía desarrollando la escuela antes mencionada y quizás pensando en los buenos frutos que podía cosecharse para el futuro económico de nuestra nación, resolvió oficializar la escuela dirigida por el ingeniero Juan Parada Bonilla, contribuyendo así a la apertura con carácter oficial a una institución que iba a servir de simiente para la profesionalización de la contabilidad en nuestro país y la que nuestros más antiguos y distinguidos contadores del presente recuerdan con el nombre de Escuela Superior de Peritos Contadores. En efecto, peritos. Escuela Superior de Peritos Contadores. En efecto, mediante la ley número 633 de la fecha del 16 de junio de 1944, Gaceta Oficial número 6095, se aprobó la creación de la Escuela Superior de Peritos Contadores, la cual fue instituida mediante el decreto número 2383 del 6 de enero de 1945, expedido por el Poder Ejecutivo, la cual inició sus labores docentes a partir del 2 de abril del 1945. La misma fue ratificada y reafirmada en el año 1946 por el Consejo Nacional de Educación mediante la resolución número 13746. La Escuela Superior de Peritos Contadores, a pesar de que en su momento histórico, la Escuela Superior... Verifica si, porque mira, la anterior, dame un segundito. La anterior era la que estaba hablando de la Escuela Nacional de Peritos. Ah, ok. Sigo ahí. Tú me avisas entonces, está bien. Otra. Ok. Entonces me quedé. Ok. La Escuela Superior de Peritos Contadores, a pesar de que su momento histórico ha pasado en virtud de que ya no ocupa la primacia como institución de mayor jerarquía en la enseñanza de la contabilidad, debido a que ha sido relegada a las universidades, todavía esa gloriosa meritoria institución mantiene sus puertas abiertas a los estudiantes de hoy en día. Otros acontecimientos de vital importancia para la rápida proyección y prestigio alcanzado por la contabilidad en cuanto se refiere a su incidencia en la vida económica de nuestro país, incluido o previstos en la ley número 633 de la fecha del 6 de junio de 1944. Lo constituye la creación de las bases legales que iban a servir de soporte a la institución que más tarde surgió con el nombre que se había previsto, Instituto de Contadores Públicos Autorizados
de la República Dominicana. Además, las formalidades que habían de observarse para el ejercicio de la contabilidad como profesión liberal en la República Dominicana. Puede pasar, maestro. En realidad, el verdadero nacimiento de la contabilidad como profesión liberal en nuestro país se inicia en el año 1944, ya que a partir de esa fecha fue que se reglamentaron las disposiciones legales que iban a fortalecer y a garantizar el ejercicio del contador público en ocasión de poner en práctica su investidura y, por otra parte, de hecho, de que la misma ley número 633 se le ha establecido las obligaciones y compromisos contraídos por el contador público autorizado. En el momento de haber sido contratado como tal y de haber creado un organismo como Instituto de Contadores Públicos Autorizados, cuyo fin primordial es velar por el prestigio y el desarrollo de la profesión de la contabilidad, de acuerdo con las normas de la ética previamente establecida, constituye fundamentos básicos de gran solidez para que cualquier desconfianza, incertidumbre o reserva que pudiera haber dentro de los sectores demandantes del servicio de los contadores haya desaparecido, lo cual significa que mediante esas disposiciones se le auguró un futuro más promisorio, no solamente al ejercicio de la contabilidad como profesión liberal, sino también al desenvolvimiento de la actividad económica del país mediante una participación más amplia, efectiva y refinada de la contabilidad. Puede pasar, maestro. Otra medida de corte legal encaminada a fortalecer tanto el aspecto cuantitativo como el cualitativo del auge de la contabilidad en nuestro país lo constituyó la creación de la Escuela de Contabilidad en el entonces Universidad de Santo Domingo mediante las leyes números 4412, Gaceta Oficial número 7981, lo cual viene a constituir un justo reconocimiento de la importancia y prestigio alcanzado por la contabilidad en nuestro país, así como un verdadero incentivo a los estudiosos de esta disciplina, ya que además de proporcionárseles una visión más amplia de su medio, se les colocó al mismo nivel que los demás profesionales que brindan sus conocimientos en pos de salud de la profesión. Puede continuar, maestro. En los actuales momentos podemos encontrar un número de instituciones que imparten los conocimientos de contabilidad a un elevadísimo número de estudiantes de todas las esferas sociales y de todos los rincones del país. Entre estas instituciones tenemos la Universidad Católica Madre y Maestra en la ciudad de Santiago de los Caballeros, fundada en el año 1962, y la cual cuenta con una escuela de contabilidad desde el año 1971. Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, fundada en el año 1966, la cual cuenta desde sus inicios con una escuela de contabilidad, Instituto de Estudios Superiores, la cual desde su fundación en el año 1965 impartía los conocimientos de contabilidad a nivel medio y que en los últimos años ha logrado elevar la calidad docente y con ello adquirir el derecho y autorización de graduar, entre otros, licenciados en contabilidad. Universidad Dominicana, la cual originalmente impartía conocimientos de contabilidad a nivel técnico y a partir del año 1978 a nivel superior. La Universidad Tecnológica de Santiago, que originalmente impartía conocimientos de contabilidad a nivel técnico y a partir del año 1978 a nivel superior. Gracias.
Muy bien, Amy, muy bien. Ahí tuvimos lo que es la explicación de lo que es la historia de la contabilidad en la República Dominicana. Si alguien tiene algún comentario que realizar en lo que yo cambio la diapositiva, pueden hacerlo. Ahora vamos con las normas internacionales de contabilidad, que está por acá. Denme un segundo. Hola. Adelante. Bueno, profe, a mí me tocaba la contabilidad contemporánea, pero yo llegué tarde, llegué Sí, ahora. miscelánea, no te preocupes. Un compañero tuyo nos ayudó ahí. No te preocupes. Bien. Ah, pues está bien, gracias. Ok. Bien. Entonces, las normas internacionales de contabilidad. El 29 de junio del 73 se creó el Comité Nacional de Normas Internacionales de Contabilidad, por sus siglas en inglés IASC, International Accounting Standards Committee, como resultado de un acuerdo tomado por organizaciones profesionales de Austria, Canadá, Estados Unidos de América, Gran Bretaña, Irlanda, Holanda, Japón y México. Los miembros del IASC tiene total y completa autonomía en el establecimiento y emisión de normas internacionales de contabilidad. El Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana, en su calidad de organismo que regula la profesión del contador, adoptó las normas internacionales de contabilidad llamadas por sus siglas NICS, como base de registro de las operaciones contables en la República Dominicana a partir del 1 de enero del año 2000, mediante la resolución del 14 de septiembre del 1999. ¿Cuál fue la finalidad de esto? Adoptar las NIC en República Dominicana con objeto de regulación en la presentación de la información financiera, atendiendo a que la normativa legal vigente en cada país sea establecida por la autoridad pública o por los organismos profesionales del país que se trate. Entonces, estas normas cada año o cada cierto tiempo van saliendo una y otra. ¿De qué es lo que se detallan en esta norma? Bueno, que las presentaciones de los estados financieros deben tener un mismo formato. ¿Para qué? Para cuando tú presentes esos estados financieros a nivel internacional, quienes lo lean sepan de lo que se está hablando. Las normas internacionales de contabilidad lo que hacen es que, aunque en cada país tiene su ley que regula la contabilidad de una o X manera, les dice, ok, ustedes como país tienen su ley de la contabilidad, pero internacionalmente debe haber una regulación donde todos los países, los formatos de presentación de los estados financieros sean iguales. Bien. Ahora, su compañera Dinoska va a hablar de la contabilidad y la relación con otras disciplinas. Dinoska, ¿estás por ahí? Sí. Adelante, Buenas entonces. noches. Yo estaré hablando sobre la contabilidad y sus relaciones con otras disciplinas. Como ya sabemos, la contabilidad es una técnica que se utiliza para registrar todo tipo de acontecimientos económicos que se producen en una entidad. La contabilidad no es una disciplina que existe de manera aislada. Como se entiende, no debe existir ninguna actividad en la sociedad, ya que su campo es la interacción dinámica, puesta que tiene relación directa por su dinámica con el campo social y económico. Fundamentalmente, esta para cumplir con sus objetivos se interrelaciona con diversas ciencias, en las que podemos mencionar la administración, economía, psicología industrial, la sociología, el derecho, las matemáticas y la informática. Y estaré detallando cada una cómo se interrelaciona. Se relaciona con la administración, ya que se ocupa de la optimización de los recursos generales a la disposición de una entidad económica. Con la economía, ya que se encarga de proyectar y optimizar económicamente los recursos que se disponen en una entidad económica, además de medir el grado de productividad de las inversiones, así como su recuperación.
con la psicología industrial, ya que éste investiga el comportamiento humano y su relación dentro de las entidades económicas. Con la sociología, ya que se encarga del estudio de las relaciones sociales del potencial humano de cada empresa o entidad. Con el derecho, ya que regula el marco legal de las entidades económicas, incluyendo su creación y desarrollo. Las leyes tienen incidencias en la formación de las entidades, así como en los aspectos contables. Con la matemática, ya que sirve de base para extraer las informaciones que se soportan en los registros contables, el contenido de los estados financieros, así como su análisis e interpretación. A través de la estadística se puede hacer mediciones cuantificables para controlar y proyectar sus operaciones financieras. Y por último, se relaciona con la informática, ya que se encarga de diseñar los sistemas que permiten la obtención de informaciones confiables y óptimas. Muchas gracias. Gracias a ti, Dinosca. Si ven la relación con otra disciplina, ustedes pueden verificar por qué nuestro compañero Elvin está haciendo este curso de contabilidad. Mírenlo ahí, por su relación con la informática. Bien, entonces vamos ahora a pasar con la parte donde vamos a hablar de los sectores interesados en los servicios del contador público y funciones que pueden desempeñar. Por ejemplo, las empresas. ¿Qué empresa puede, qué función puede desarrollar un contador en una empresa? Puede ser el contralor, el auditor interno, el auditor externo, el gerente financiero, el contador general, el contador de costo, un analista financiero, un analista de sistema o un asesor fiscal. En el sector público tenemos en la parte cómo funciona la contabilidad gubernamental, encargado del presupuesto, encargado de Contraloría, la Gran Cámara de Cuentas y auditor del Estado. Labores profesionales con carácter de independencia. Bueno, podemos ser asesores privados, catedrático universitario, funcionario de institutos docentes, auditor independiente y miembro de instituciones gremiales. También nosotros podemos ser el contador de una empresa, bien, y también podemos llevar asesoría de manera privada. Y también auditor independiente, obviamente, si el tiempo nos da. Bien, entonces, ejercicios profesionales. Un contador público puede ejercer su profesión de manera independiente o en relación de dependencia de una empresa. Como contador público autorizado independiente, el profesional de la contabilidad ejerce su profesión de manera independiente sin ser empleado de la entidad para la cual presta un servicio. Entonces, generalmente estas actividades se ejercen cuando el contador es contratado para realización de revisión, auditoría externas en los registros contables, para que éste emita una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros examinados. Para el ejercicio de la profesión de manera independiente, además de ser graduado de licenciado en contabilidad de cualquiera de las universidades locales, es imprescindible poseer un exequatur, o sea, una autorización emitida de manera expresa mediante decreto del Poder Ejecutivo. O sea, luego que tú haces la carrera, ¿quién te autoriza para poder ejercer como contador independiente, o mejor dicho, poseer tu exequatur? Es el Poder Ejecutivo. Es decir, el presidente de turno, luego, obviamente, de todo haberte graduado de la universidad. Entonces, contador público autorizado dependiente. Es el profesional de la contabilidad que ejerce su profesión en relación de dependencia, o sea, empleado. Y depende administrativamente de una empresa. Para el ejercicio de la profesión de manera dependiente, no es imprescindible poseer el exequatur y, consecuentemente, este no puede examinar estados financieros de la empresa para la cual trabaja, con la finalidad de emitir opinión sobre los mismos, ya que su función es puramente interna. ¿Por qué? Porque al ser tú el contador que prepara esta misma información, es lógico que tú
no puede ser el mismo que te audites. ¿Por qué? Porque si tú haces cualquier error, cualquier maco, vamos a llamarlo así, que tú cometas en la contabilidad, si tú mismo te auditas, tú vas a tratar de disfrazar lo que tú hiciste. ¿Se entendió? Sí, yo tengo un conocido que él le dice jocosamente, da machetazo. Es así, eso es real. Lo que pasa es, señores, que la contabilidad es sumamente delicada. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos mucha... En nosotros, para tú poder llevar la contabilidad a algún sitio, el dueño de la empresa debe confiar mucho en ti, porque hay muchas informaciones que al ser tú que la manejas, puede que la empresa llegue al éxito o de la misma manera fracase. Bien, entonces, ahora tenemos el siguiente tema. Vamos a hablar de las diferentes formas de organizaciones mercantiles. La Pero ley... antes de seguir, Ajá. que uno como contador, es cierto, uno puede llevar a la empresa a la quiebra como también la puede llevar al éxito. Pero aparecen unos jefes que aunque uno quiera llevar la empresa al éxito, porque la llevan a la quiebra porque no se llevan de los contadores. Porque por esa misma parte. Por esa misma parte. Pero yo no digo que sea la culpa de nosotros como contadores, porque, por ejemplo, la mayoría de los dueños de negocios, sobre todo los negocios pequeños, cuando los resultados no son los que ellos esperan, el culpable es el contador. Pero eso no es así, es como tú dices, porque a veces tú le haces algún tipo de salvedad o le das un tipo de consejo, obviamente apegado a qué, al conocimiento que tú tienes, sobre todo de la ley, de la parte impositiva, y el dueño no se quiere llevar de eso. Entonces ahí que tú aplicas el refrán que dice, uno amarra el caballo donde diga el dueño. Sí. Entonces ahí es la parte, pero ¿qué pasa? Uno como contador, ¿qué tiene que hacer? Bueno, salvaguardar de que cuando tú le digas a un dueño de empresa, la ley establece que hagamos la cosa de tal o cual manera y ellos te digan que no, que como ellos digan, pues usted hace un escrito de descargo y le dice el día de hoy, mira, fírmame ahí. Para cuando pase lo que tenga que pasar de aquí a un año, que esperemos que no pase nada, pero mucho mejor si no pasa nada, pero uno como contador, como sabe, uno dice, bueno, aquí hay un maco y esto va a explotar algún día. Entonces, cuando eso explote y él te venga a hablar cualquier cosa, mire, yo se lo dije, ¿en qué fecha? Yo se lo dije el 26 de agosto del 2021. Y usted le da un tapón de boca. Bien. Profesor, ¿y si él se niega a firmar ese documento? Tú lo guardas y le dices, no me lo firmó. El don no me lo quiso firmar por esto y lo otro. Y así mismo tú le sacas una copia, lo escaneas y lo dejas ahí en tus archivos. O que se busque otro contador, profe. Lo que pasa es que no te digo que se busquen otro, porque generalmente tú no tienes la oportunidad tan fácil de salir de una empresa, obviamente por el tema laboral de aquí, y se hace muy cuesta arriba. Pero, como tú dices, sí, tú puedes agarrar, prepararte, ¿para qué? Para seguir buscando trabajo, porque donde tú llevas la contabilidad eso no es tuyo, y usted dice, bueno, chao, me voy, pero ya teniendo otro. Elvin. Sí, profesor, una pregunta. Así como la DGI e instituciones de auditoras emiten y castigan a las empresas de alguna manera, el contador también lleva parte de eso, lo castigan, no pueden ejercer. Nosotros somos responsables, corresponsables de todo lo que pasa en la compañía. Por eso nosotros tenemos lo que se llama un F4, porque el F4 te da fe pública. Entonces, inmediatamente hay irregularidades en la empresa, el contador puede pagar cualquier tipo de penalidad jurídica por cosas mal hechas en la compañía. Sobre todo ahora, a partir del 2017, que se promovió la ley de... ¿Cómo que se llama esa ley? No recuerdo, déjame buscarla. Adelante, Ariadne.
Usted dirá la ley de los pagos De en lavado de efectivo, activos. Ley de Ok. lavado. Esa Ley de misma. La lavado de ley de activos. lavado de activos. que Se solo se hace puede con declarar de 250,000 pesos para abajo. No. Tú lo puedes declarar No. todo. La ley de lavado No, de digo activos. pago en efectivo, pago en efectivo, No, todo lo puede pago ser en de efectivo 250,000. de 50,000. De 50,000 250. de 50 el mínimo. Los No, pagos después profe, de 50 subió. tiene que tener un cheque. No, eso es la parte del reporte de factura de consumo. Ok. Que si tú le vendes a alguien 250,000 pesos y él no te pide crédito fiscal, tú tienes que decirle a la DGI, mira, fulanito, con la cédula tal, yo le vendí 250,000 pesos. Tú tienes que especificar qué cantidad de dinero tú le estás vendiendo, qué cantidad de dinero, de qué cantidad él te compra. Porque se supone que una persona que vaya con mucha frecuencia a un sitio y compre 250, se supone que está vendiendo más para adelante la mercancía que te está comprando a ti. Entonces, por eso tiene que reportarlo. Porque, por ejemplo, la persona puede decir, bueno, yo con 250,000 pesos cambié los muebles, cambié la nevera, cambié la estufa, pero esto tú lo haces una vez cada 10, cada 15 años. Pero si regularmente tú compras 250,000 pesos es porque se supone o se asume de que tú estás teniendo operaciones con eso que compraste. Bien. ¿Alguna otra pregunta? No, entonces ahora, según las conversaciones que tuvimos, vamos a hablar sobre las formas de organizaciones mercantiles. Entonces, la ley 479-08 constituye una reforma integral de nuestra legislación en materia societaria. El objetivo principal de la ley ha sido modernizar nuestra legislación societaria, así como dotarla de referentes legales en áreas anteriormente no reguladas y obviamente reforzar la protección de sus distintos actores. Cuando hablamos de los actores, hablamos de los socios que constituyen una compañía. Anteriormente, yo no sé si ustedes escuchaban que se llamaba a las sociedades compañía por acciones. No sé si recuerdan. ¿Lo recuerdan? El C por A. El C por A, exacto. A partir del 2008, las compañías por acciones desaparecieron. Existen unas cuantas, pero ahora no son compañías por acciones. Son sociedades comerciales de diferentes tipos. No sé si ustedes han escuchado SRL, IRL, SAS. Entonces, ahora vamos a ver un video donde le va a explicar esas modificaciones que se le hicieron a las sociedades según la ley 479-08 y se le llamó transformación. Una compañía que antes era C por A, ahora pasó a ser SRL, o si tenía un capital por más de 30 millones de pesos, pasó a ser sociedad anónima. Porque ahora es dependiendo del capital en que tú constituyas la compañía que tú la denominas de algún tipo. También, discúlpenme, también existen sociedades, perdón, también anteriormente en esas sociedades por acciones, para tú constituir una empresa, tú tenías que tener mínimo 7 socios. Entonces, ¿qué hacían las personas? Ponían a su mamá, a su papá, a su tío. Obviamente, el tío, la mamá, el papá, no ponían ni un chele, pero tenían acciones. Entonces, cuando tú tienes acciones, significa que una compañía te pertenece. Entonces, la ley 479-08 transformó todo esto y tú puedes transformar una compañía hasta con un mínimo de 2 socios. O sea, si tú tienes un negocio y tú le dices a tu mejor amigo, vamos a poner un negocio, ya ustedes no necesitan de más personas. Pero también lo puso mucho más fácil y constituyó las compañías que son empresas individuales se llaman EIRL, que tú como único dueño puedes tener una compañía. Tú eres tu único socio, tú no necesitas de más nadie. Bien, ¿por qué se hizo esto? Bueno, señores, yo tengo actualmente un cliente
que ellos son 5 hermanos. Su mamá y su papá falleció en el 2014. El papá tenía un negocio súper grande, pero la idea era convertirlo en un hotel, pero se quedó en una plaza, está ahí en la 27. El señor desaparece, pero cuando la compañía era C por A, o sea, compañía por acciones, cuando él la constituyó, que puso a sus hijos, puso a su esposa, le faltaba una persona para hacer los 7, para hacer los 7. ¿Qué tuvo que hacer? Él puso un sobrino que incluso se llamaba o se llama igual que él. Cuando el señor desapareció, el sobrino, sin nunca haber ido a la compañía, le metió una demanda. ¿Y tú sabes cuántos millones de pesos esa gente tuvieron que darle a este señor? 20 millones de pesos. ¿Por qué? Porque la compañía generaba ganancias y se supone que si tú eres accionista de tus acciones hay que darte dinero. Y él ganó el pleito en los tribunales porque su nombre estaba en los papeles. Algo tan simple como eso. Sin usted trabajar nunca, se metió en los bolsillos 20 millones de pesos por solamente su nombre aparecer en una compañía. Bien, entonces ahora yo le voy a poner un video que le va a explicar con más detalle lo que son este tipo de organizaciones. Denme un segundito. Voy a hablar sobre los tipos Me de dicen si lo están sociedades escuchando. que se deben constituir según la Escucha, ley. para no se ve la pantalla. Se escucha. Ok. También se lo voy a mandar por cosa. Y ahí se ve y se En este escucha. video les voy a hablar sobre los tipos Sí. de sociedades Ok. que se deben constituir. Hola a todos, mi nombre es Lía Joanna de Olio Cuello y en este video les voy a hablar sobre los tipos de sociedades que se deben constituir según la ley 479-08 y la ley 31-11. Este es el contenido de este video y ahora comencemos. La ley 479 constituye una reforma integral de nuestra legislación en materia societaria. Esto quiere decir que esta ley constituye las pautas que deben seguir las sociedades cuando se crean y hace las divisiones que se deben tomar en cuenta para cada una. El objetivo principal de esta ley ha sido modernizar nuestra legislación societaria para dotarla de referentes legales en áreas que antes no estaban reguladas y así reforzar la protección de los distintos participantes de cada sociedad. La Ley 31-11 abarca las modificaciones de la Ley 479-08. Algunas de las pautas que menciona la Ley 31-11 son que la ley reconoce, además de la sociedad accidental o en participación, los puntos jurídicos. También que la ley reglamenta las empresas individuales de responsabilidad limitada y también reglamenta las que no son de responsabilidad limitada, y que las sociedades anónimas simplificadas, cuya abreviatura es SAS, pueden ser constituidas por acto de voluntad de 2 o más personas. La sociedad en nombre colectivo, que es la primera que vamos a ver, es aquella que existe bajo una razón social y en la que todos los socios tienen la calidad de comerciantes y responden de manera subsidiaria, ilimitada, solidaria a las obligaciones sociales de dicha sociedad o de dicha empresa. Existe un mínimo de 2 socios para ser colectiva, pero el máximo es ilimitado. Esto quiere decir que todos los socios responden a las obligaciones de la empresa
y que existe una solidaridad o una participación dentro de dicha sociedad. La sociedad en comandita simple se compone de uno o varios socios que responden igualmente de manera subsidiaria, ilimitada y solidaria a las obligaciones sociales, pero la diferencia es que solo uno o varios comandatarios están obligados al pago de sus aportaciones. La sociedad en comandita por acciones también se compone de uno o varios socios y responden de manera indefinida, o sea, no están obligados, sino que la manera de responder se vuelve indefinida y solidaria para las deudas sociales. Estas tienen calidad de accionistas y solo soportan las pérdidas en la proporción de sus aportes. El capital social se divide según las acciones y el número de socios en este tipo de sociedad no puede ser inferior a 3. La sociedad anónima existe entre 2 o más personas bajo una denominación social que se compone exclusivamente de socios cuya responsabilidad por las pérdidas se limita a lo que aportaron, al capital que dieron. El capital está representado por títulos que pueden ser negociables. Esto lo conocemos como acciones y deben ser íntegramente suscritas y pagadas antes de su emisión. Este tipo de sociedad puede ser de suscripción pública o de suscripción privada. También tenemos la sociedad de responsabilidad limitada, que como su nombre dice, es la sociedad donde no se responde personalmente de las deudas sociales. Este tipo de sociedad se forma por 2 o más personas mediante aportaciones de capital o de acciones de todos los socios, de todos los integrantes, pero no todos responden personalmente a las deudas sociales de este tipo de sociedad. El capital social se denomina cuotas sociales y no pueden estar representadas por títulos que sean negociables, tienen que ser títulos fijos. Las sociedades accidentales o en participación, que serán la última que vamos a tocar, constituyen un contrato por el cual 2 o más personas que tienen calidad de comerciantes toman interés en una o varias operaciones comerciales dentro de dicha empresa. Uno de ellos debe ejecutar bajo su nombre, bajo su crédito personal, la responsabilidad de dar frente a las cuentas, de dividir las ganancias, las pérdidas, de tomar decisiones obviamente convenidas, pero uno de dichos socios debe dar la cara, es como la representación legal de este tipo de sociedad. Estas sociedades no tienen personalidad jurídica, carecen de denominación, patrimonio, domicilio y no están sujetas a requisitos de forma ni matriculación y pueden ser probadas por todos los medios. Ya que conocemos algunos de los tipos de sociedades que son más convenientes de constituir según la ley 479-08 y las modificaciones de la ley 31-11, desde mi punto de vista yo puedo decir que el tipo de sociedad más conveniente de constituir es la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Por qué? Aquí va mi punto. Cuando somos partícipes de una sociedad donde dependemos de las responsabilidades de otros socios, de otros participantes, nuestras acciones se pueden ver arriesgadas. ¿Por qué digo esto? Fácil. Porque no todas las personas tienen el mismo nivel de responsabilidad que nosotros tenemos. No todos van a ver el esfuerzo que se necesita para llevar a flote una empresa con el mismo entusiasmo que nosotros dos vemos. Por ejemplo, nosotros podemos ser partícipes de una sociedad y entregarnos completamente al crecimiento de dicha sociedad y que nuestro socio o que los demás integrantes que están junto a nosotros cooperando, ya sea con capital, con acciones o con lo que sea que estén aportando, no necesariamente esas personas tengan como que esa misma convicción, esa misma motivación para hacer crecer la empresa.
Hay personas que participan en una empresa solamente por cobrar, por generar ingresos y no les importa de qué manera se afecte la economía de la empresa o la economía de los demás socios por la irresponsabilidad que ellos tengan respecto a sus funciones. Por esto, la sociedad de responsabilidad limitada es la que para mí es más opción, o sea, es más factible para constituir, ya que, ok, todos los socios hacen aportaciones para el bien de la empresa, pero no todos tienen que responder personalmente a las deudas sociales. Y hasta aquí mi exposición. Gracias por la atención y espero que les haya gustado y hayan entendido. Bien, señores. Ahí vimos entonces la explicación de lo que son las empresas en diferentes formas de organizaciones mercantiles, sobre todo a partir del 2008, cuando vino la nueva regularización, donde se hicieron todas las transformaciones habida y por haber. También le quería comentar que, por ejemplo, antes las empresas ponían que eran sociedades anónimas. Entonces, la ley les dijo, no, de nuestra sociedad anónima, porque su capital no corresponde a lo que establece la nueva ley. Entonces, esas empresas que antes eran SA, o sea, sociedad anónima, pasaron a ser SRL, o sea, sociedad de responsabilidad limitada. Bien, ¿qué les pareció el video y la clase de hoy? Muy nutritiva. Excelente. ¿Alguien más quiere decir algo? Interesante, aprendí mucho. Qué bueno, me alegro. Buena, profe, hay cosas que no sabía que ya ahora sé. Qué bueno, sí, nosotros todos los días aprendemos algo, sobre todo más cuando estamos estudiando. Donde no se aprende nada en la calle y también se aprende. Bien. Me gustó la opción que cogió la chica sobre las sociedades. Sí, generalmente la mayoría son constituidas SRL por el mismo tema. Son sociedades de responsabilidad limitada. El socio pone el capital, pero no a nivel personal no tiene ningún tipo de riesgo, sino que la misma compañía es la que debe responder a cualquier tipo de riesgo que haya. Bien. Entonces, nada, chicos, hasta aquí. Pero una pregunta, profe. Ajá, adelante, Ariana. Antes, bueno. Dale. No, porque en la empresa que yo trabajo termina en SRL, pero es un solo dueño. No. ¿A qué viene eso? Es el que da la cara y el que tú conoces, pero si es sociedad, si es SRL, hay otra persona o más personas como socio. Puede ser que la constituyera con su esposa o con alguien. Ah, sí, es cierto, sí. Tu familia. Exacto, con algún familiar, es así. Bien. Señores, entonces hasta aquí la clase de hoy. Ya nosotros entonces agotamos el material del módulo número 2. Creo que lo hicimos en tiempo récord, fue muy rápido, muy bueno. Las exposiciones de ustedes en el día de hoy estuvieron muy, muy buenas. Esperamos que sigamos así. Hoy se conectaron 19, el jueves pasado fueron como 24, eso siempre baja, pero nada, sigamos acá, nos vemos el próximo jueves. Recuerden, están abiertas las tareas, solamente un foro y creo que una sola actividad y una evaluación final. Cualquier duda, pregunta que tengan con relación a las actividades, no duden en hacérmela, tanto por acá en nuestros encuentros sincrónicos como por WhatsApp. Bien. ¿Algo adicional? ¿Algo adicional? Sí, profe, que Perfecto. iba a hablar Ajá. de que donde yo trabajo son 3 socios, 2 hermanos y su mamá. Pero en realidad, o sea, ellos tienen funciones divididas. Sí, Uno claro. de ellos es el representante. Todo lo que tenga que ver con contratos, etcétera, lo maneja él. Por lo tanto, él es el que de ellos. Para todo el mundo, él es el dueño, el único. Él es el jefe, él es el manda más. Posiblemente tiene más acciones que su mamá. No, en realidad él es el que menos acciones tiene. Ok. Lo que pasa es que el que más acciones tiene le gusta trabajar detrás, o sea, le gusta trabajar con los empleados a nivel operativo, Exacto. etcétera. Y la
otra que tiene más opciones que la mamá se encarga del nivel contable, ya que ella es contable, también es Ok. auditor, entre otras cosas. Ella tiene esa parte. Es Por así, tanto, así. es el que se presenta, estudió administración de empresas, Ujú. por lo tanto tiene más dominio con las personas y tiene la Exacto. cara bonita. Te está diciendo fea tu otra jefa, Alicia. Sí, es rarita. Anda. Yo se lo digo, ella se ríe. ¿Alguien más que tenga algún comentario? Bueno, pues nada, señores, los dejo. Muchísimas gracias por conectarse el día de hoy. Como les dije anteriormente, muy buenas sus exposiciones. Cualquier duda, pregunta que tengan, nos vemos por WhatsApp. Pasen feliz resto de la noche. Cenen bien y bueno y barato. Y nos vemos el próximo jueves y feliz fin de semana. Bye. Bye, bye. Bye, Cuídense. maestro. Chao, Buenas noches, igual. igual. Gracias. Buenas noches, gracias. Igualmente.